Amigos de Diario El Mercurio, muy buenos días. Estamos en vivo ya en este momento y bueno, estamos conectados vía Zoom con Daniel Stulin, el doctor Daniel Stulin, a quien tenemos el agrado de tener el último día del año y seguramente será su última entrevista del año 2020 con el Mercurio. Ya bastante gente conectada y mucha gente que fue dejando sus preguntas. Bueno, Daniel, bienvenido, gracias. Te rogamos un saludo para todos los usuarios del Mercurio y por supuesto, bueno, te agradecemos por todo el esfuerzo este año de mantener a tanta gente informada y abrirle los ojos a tanta gente. Buenos días a todo el mundo, gracias a los oyentes y seguidores del Mercurio, gracias al Mercurio. Efectivamente, Antonio, ha sido un año interesante, un año desafiante, pero un año donde hemos conseguido también muchas cosas, entre ellas llegar a muchísima más gente gracias también a la crisis, porque cuando todo va bien, la gente es como la muerte, ¿no? Dice, ya llegará, sí, pero ahí a 50 años, ¿no? Pero cuando te toca y te das cuenta que las situaciones, como llevamos explicando, ¿no? Durante los últimos 17 años, desde que salió mi primer libro, La verdadera historia del Club Bilderberg, la gente empieza de prestar mucho más la atención a los acontecimientos. Y creo que este año todo lo que llevamos comentando durante tantos años ya está llegando al punto donde ya es imposible evitarlo, ignorarlo. Así que en este sentido, los que nos están siguiendo, muchísimas gracias. Los que estáis por primera vez descubriendo las cosas que estamos comentando, bienvenidos. Y el año 2021 va a ser un año muy complicado, obviamente mucho más complicado que este año 2020, pero estaremos ahí informando a la gente. Así es. Bueno, muchísimas personas conectadas desde México, España, Texas, Perú. Y bueno, vayan dejando sus preguntas. Va a ser una sesión corta de preguntas y respuestas, pero un poco para resumir lo que pasó en el 2020. Daniel, si podemos resumir en un párrafo lo que ha sucedido en 2020. Yo creo que no hemos visto un año así, no sé, en décadas. Nunca, Eh, no hemos visto un año así nunca. Nunca, ¿no? Es decir, no, o sea, no quiere decir que ha sido un mal año, en el sentido de que he visto las revistas como Time Magazine, The Economist, otras revistas americanas, a la gente diciendo el peor año de nuestras historias. Yo creo que esa gente son cínicas y piensan que 2020 ha sido el peor año de nuestras vidas. Nosotros, yo que vengo de la Unión Soviética, que perdí tanta gente en la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar de cualquier año que no sea este año, que había muchos años, muchísimo obviamente peores, cuando la supervivencia de la especie estaba en juego. Este año ha sido desafiante, sí. Mira, quiero hacer un pequeño análisis, no mucho, unos 2 o 3 minutos, explicar un poquito algunas de las cosas que había pasado. El año empezó, si te acuerdas, con el asesinato del general iraní Soleimani por parte de Estados Unidos, 3 de enero del año 2020. Comentamos por aquella época la razón del asesinato. Uno de ellos, obviamente, es la necesidad de desgravar las deudas y responsabilidades que en este momento alcanzan entre 3 y 4 cuadrillones de dólares, en inglés quadrillion, que son 15 ceros, no sé cómo se dice esto en español, pero bueno, un número impensable. Um, con el objetivo, obviamente, de llevar al mundo una guerra termonuclear. No pasó porque, obviamente, todo el mundo entiende las consecuencias. No es lo mismo el mundo de principios del siglo XX que el mundo de principios del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, los poderes fácticos económicos financieros a nivel mundial decidieron que la guerra termonuclear planetaria no era la mejor solución. Entonces, ahora tenemos con el COVID el plan B. Pero también es cierto que si miramos otros acontecimientos, la caída de los índices bursátiles, ¿no? Que comenzaron en febrero, 20 de febrero exactamente del año 2020, por aquel entonces no era realista, ¿no? Evaluar, digamos, las perspectivas de propagación, el grado de amenaza, entre comillas, de este coronavirus, y que los casos, ¿no?, de infección recién comenzaban, ¿no?, a registrarse en Europa, y también la información de China era, bueno, contradictoria y escasa. Al final, para evitar el colapso bursátil, la Reserva Federal tuvo que inyectar miles de millones de dólares, lo llamaron anticoronavirus, en el sistema. De lo contrario, hubiésemos presenciado el colapso sistémico de la historia, ¿no? Después, las elecciones americanas de finales de este año, 3 de noviembre, bueno, van a determinar una tendencia en el desarrollo del orden mundial, o será una continuación de la estrategia de Trump, el desmantelamiento final de esta estructura global
bajo el lema Patriotas de todos los países unidos, o será un intento de los banqueros financistas de revertir la situación, pero bajo una nueva bandera. Y Biden ya ha anunciado que su intención es volver al orden liberal banquero financista. No van a poder hacer mucho porque el modelo está en quiebra y el sistema ha llegado al límite. También en 2020 el valor, ¿no? Si te acuerdas, el petróleo sobre el papel, ¿no? Alcanzó valores negativos, que hubo una escasez real de oro físico y lo sigue siendo. Y varios bancos centrales del país occidentales han adoptado tipos de interés negativos. Esto es uno de los acontecimientos muy importantes del año 2020 porque cambia la dinámica de lo que es dinero y lo que son finanzas. No hay crecimiento sostenible de la economía real en ninguna parte del mundo. Hoy en día, el crecimiento se define con la capacidad o por la capacidad de los bancos centrales de imprimir billones de dólares americanos o euros o yuan. O sea, por ejemplo, durante los 9 primeros meses o 9 meses, a partir de marzo, ¿no? Más o menos, de COVID, se imprimieron 8,34 billones de dólares de los bancos centrales, de Canadá, de Suiza, de Inglaterra, de Japón, del Banco Central Europeo, de la Fed, Banco Central de Australia. Antes de 2020, los máximos a nivel de imprimir dinero de los bancos centrales se registraron en diciembre del año 2008, con 2,4 billones que sacaron del aire. Entonces, si eliminamos todo el dinero impreso por la nada de la Fed desde 1981, el verdadero crecimiento del primer país capitalista, hablando de Estados Unidos, es 0%. Es decir, en los últimos 40 años, si sacamos de la ecuación todo lo que han impreso esa gente de nada, el país creció 0%. Esto quiere decir que el sistema económico mundial planetario, como lo llamamos sistema Bretton Woods, está absolutamente quebrado. Y no podríamos hablar, obviamente, del año 2020 sin hablar de China. Y lo expliqué muchas veces que Estados Unidos y China son cara y cruz de la misma moneda. La deuda total de China ha superado los 40 billones de dólares, es decir, 15% de la deuda mundial total. Y estas son solo cifras oficiales. O sea, y como mienten mucho, igual que los americanos, no sabemos cuál es la realidad. Cuando comienza el colapso en Estados Unidos, las muchas burbujas financieras de China también saltarán por los aires. De hecho, fíjate, las tendencias son muy parecidas. Los primeros 2 trimestres del año 2020, la deuda nacional china creció de 53% del PIB a casi 59%, que es aproximadamente 650 mil millones. Los problemas comenzaron a extenderse a incumplimientos por parte de las empresas estatales con calificaciones AAA o AA. Era obvio de esperar. Repito, esto es solo el principio. Sí, continúa, Daniel, continúa. Al describir la situación en Europa, quiero hacer un pequeño resumen porque al final ha pasado tantas cosas. La gente piensa que eso es COVID. COVID no es una pandemia. Ya lo hemos explicado muchas veces. No vamos a entrar en esto porque hemos visto cómo funciona la propaganda, en el sentido de que los medios de masa controlados por la élite, cualquier cosa, cuando empiezas a comentar, lo hemos comentado con el Mercurio, temas tendenciosos, ¿no? Cerraron la página del Mercurio en YouTube y dieron un strike, así que no queremos esto. O sea, si la gente quiere apuntarse y escuchar las cosas que no podemos contar en abierto, no porque somos conspiranoicos, sino porque hemos visto en el año 2020, hemos visto, ya no hace falta decirlo, que los medios de masa, las redes sociales, todos forman parte del mismo proyecto, o sea, es decir, el modelo liberal banquero financista. Es la gente que están interesados en los webinars, están interesados en nuestros audios semanales, donde contamos cosas que no podría jamás contar en abierto, porque cerrarían la página directamente, que sea el Mercurio o cualquiera. ¿Cuántos vídeos míos han eliminado este año? Entonces, apuntarse, Antonio, ya tú le vas a contar a la gente Sí, cómo hacerlo. igual te interrumpo para decirles, ahí debajo de Daniel Stulin, donde está su Twitter, @StulinDaniel, está la página vipwebinars.org. Ahí tienen la posibilidad de ir a los boletines de audio, si hay webinars, a los webinars, o incluso algunos paquetes que Daniel Stulin saca promocionales, que ya vamos a hablar de eso. Continúa, Daniel. Este año tiene que ser el año de autoaprendizaje, el año donde la gente empieza a darse cuenta en serio que la preservación de nuestra riqueza está por encima de todo. Volvemos a lo que yo estaba comentando. Si estamos viendo, por ejemplo, la situación en Europa, tanto en mis webinars como en los audios, seminarios, entrevistas, yo dije que la subjetividad de Europa se puede evaluar
porque dice, ¿qué va a pasar en Europa? ¿Qué va a pasar en España? Podemos evaluar qué va a pasar en Europa al inicio de la operación del mecanismo financiero para eludir las sanciones estadounidenses contra Irán. Es decir, ¿puede Europa, como una entidad independiente, levantarse y tener su política propia? Y hemos visto que no. O sea, en el año 2019, ¿no? El jefe del Banco Central de Irán, Abdulaziz Hemad, dijo que el mecanismo de facilitar las transacciones que no sean en dólares americanos en SWIFT con Irán para evitar infringir las sanciones americanas no estaban funcionando. Y no estaban funcionando porque estamos viendo, si hacía falta decirlo, que Europa no es una entidad independiente. Y lo que estamos viendo en Europa es la lucha entre dos proyectos de la élite. Por un lado, liberales financistas, los mismos que están detrás de Biden, y por otro lado, lo que yo llamo internacional negro. Esta alianza del Vaticano, la vieja aristocracia europea, vieja que tiene 1000 años, que quiere llevar un proyecto suyo propio, que ha tenido su proyecto propio y quiere volver a tenerlo. Entonces, es decir, en consecuencia, podemos concluir que no hay élites en este momento capaces de resistir el saque de Europa a manos de Estados Unidos. Macron, por ejemplo, que vivió la luz desde esas perspectivas de Europa y ofrece una alianza con Rusia, aunque alianza tímida, es una voz, por decirlo de alguna forma, que clama en el desierto. Los políticos alemanes capaces de formarse su propia visión del mundo sin Estados Unidos como su patrón principal se han extinguido como los dinosaurios. Y con Merkel absolutamente debilitada y sin ideas, hay una crisis del poder donde el nacionalsocialismo otra vez se ha levantado la cabeza apoyado por casi la mitad del país. Y obviamente no podríamos hablar de 2020 sin hablar de Oriente Medio. Y desde 2018 escribo sobre la inevitable perspectiva de que Rusia y Turquía vuelven a la senda de la confrontación. De hecho, lo estaba explicando en mi libro que publiqué en el año 2015, Fuera de Control. ¿Por qué? Porque los intereses de los países, Rusia y Turquía, como proyectos, son demasiado diferentes, mientras que Erdogan se cree el sultán del nuevo imperio otomano. Bueno, ¿y qué nos viene en 2021? El año va a ser infinitamente más difícil que el año 2020. Lo que hemos visto este año ha sido el preámbulo, la entrada, y lo empieza. Entonces, mi consejo es apretarse el cinturón. Y el objetivo tiene que ser preservación de la riqueza este año. Los que piensan que van a poder gastar, comprarnos, preservar lo que tenéis, porque va a ser un año muy complejo. Bueno, vamos con las Claro, preguntas. ahí viene la pregunta también, Daniel, preservarla y reinvertirla. Es un año para reinvertir. Es un año de asegurarse que no pierdas lo que tienes. En ese sentido, para no perder lo que uno tiene, uno tiene que entender los vientos de cambio, ¿no? Como contaron los Scorpions. Winds of Change, entender el giro político, social, económico, cómo se encaja el reseteo del Foro Económico Mundial y de esta historia, de dónde viene eso, qué relación tiene con el transhumanismo. Son los webinars que yo quiero hacer a principios del año, en enero, porque la gente no entiende. Lo expliqué muchas veces en los webinars, lo expliqué en la entrevista que hicimos con La Vanguardia, hablando de transhumanismo, del cambio que estamos viendo, este paradigmático como elemento clave de este nuevo control del mundo sin dinero en efectivo, del mundo de Gran Hermano, el mundo de rating social, el mundo de chipización que estamos viendo, los vacunas que no tienen nada que ver con la vacuna, sino con nanotecnología, te están inyectando, te están cambiando tu ADN. Para entender los elementos, es decir, no son elementos ajenos, las piezas de puzzle, sino es un dibujo. Y esto es algo que, gracias a Dios que yo nací y crecí, estudié en la Unión Soviética, fui en Rusia, nos enseñaron a ver the big picture. O sea, es decir, no piezas de puzzle individuales, sino el imagen completo, el dibujo completo, donde tú puedes, desde varias ópticas, valorar algo. Repito, político, económico, social, psicológico. Y entonces todo lo que comento, tanto en mis audios semanales privados para los suscriptores, como en las conferencias, las entrevistas, los espacios que tengo en mi canal YouTube. Todo esto son piezas de puzzle que se suman, ¿sabes? Algún gran diseño. Entonces, sí, el año 2021, la gente dice, yo quiero invertir en cripto, pues que me han dicho que cripto va a subir $500,000 un Bitcoin. ¿Quién te lo ha dicho eso? ¿De dónde sacaste esta información? Que algún tipo te lo comentó que básicamente está subiendo sus valores a coste tuyo. Porque si tú tienes que entender qué significan los criptos,
¿Sabes? De hecho, lo explico en el audio que va a salir pasado mañana, en el sentido de qué hay detrás, qué respalda estos proyectos a nivel financiero como dinero. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que entender. Yo entiendo que la gente está desesperada, que están teniendo mucho miedo de perder lo poco o mucho mediano que tienen, pero si tú vas a invertir, tienes que entender qué es lo que, o sea, la dirección del proyecto global planetario por parte de la élite. Y mucha gente, Antonio, por ejemplo, yo estoy viendo, me llama la atención la incapacidad de pensar más allá de tu nariz, de la gente, ¿no? Que están hablando, no, todo esto es todo va hacia el mundo comunista o mundo socialista, pero no, ellos no entienden, la gente que dicen eso, que con grandes empresas capitalistas, Rockefeller, los Rothschild, los Soros, la gente que tienen billones de dólares, estos no son socialistas, su giro no es hacia socialismo, que es un concepto que ellos no entienden porque nunca estudiaron la teoría, porque no son teóricos. Esto no enseñan en el occidente, son terminología que usan porque son bobos. Entonces, en ese sentido, si uno de derecha usa estos conceptos, obviamente no es porque estamos viendo el giro antropológico hacia la izquierda, sino porque están usando la izquierda para girar hacia la derecha, como decía Stalin. Entonces, en ese sentido, todo esto es una de las cosas que hacemos en mis espacios, en nuestra comunidad, que ya es muy grande, es enseñamos y ayudamos a la gente a pensar. Porque pensar es una cosa que necesita muchos elementos que no tienen nada que ver con sentimientos. Por eso muchas veces cuando la gente pregunta cosas, dice yo pienso, lo que verdaderamente está diciendo es yo siento. Y Mm. como sentir es una cosa innegable, es innegociable y no se puede discutir, mis sentimientos son míos y son así. ¿Me entiendes? Pero el pensamiento está basado en otros elementos. Y eso es la diferencia. También gente me pregunta, ¿sabes? Oye, ¿cuál es la diferencia entre la escuela soviética y la escuela occidental? O sea, la educación, y por eso la educación a distancia no puede funcionar. ¿Por qué? Porque la educación son dos elementos. Te educan en pensar y también te educan como ser humano. Entonces, cuando tú eliminas el elemento de educación, ¿sabes? Como ser humano, que te hacen poner los valores dentro de ti para que seas una persona con ética, con valores, con ideología propia, para que tengas claro la diferencia entre bien y mal. Y si eliminas este elemento y te quedas con educación en el sentido de lo que te enseñan, que ya es malo para empezar en la mayoría de los casos, que tenemos educación a distancia. Tenemos el cambio hacia el sexto tecnoparadigma de esta masa de bobos sin cerebro consumidores. Y esto es lo que estamos viendo. Por eso, repito, mi objetivo este último año, y va a ser mucho más en el año 2021, es crear una comunidad de seres pensantes. Y esto es, o sea, una vez que uno empieza a darse cuenta cómo pensar, cómo razonar, entonces va a ser muy complicado lavar el cerebro a esta gente. Bueno, ahí ya tú mismo respondiste una pregunta que es muy recurrente, que es el tema de los bitcoins, y seguimos con otra. Pero antes de seguir con las preguntas, van a ser preguntas cortas, amigos, y respuestas también cortas, ¿ok? Quiero que sepan que, bueno, existe esta posibilidad que les trae Daniel Stulin de un pack que es realmente interesante, de un año de suscripción a los boletines de audio, que como saben es información privilegiada para que usted tome decisiones oportunas. Un año completo, todos los sábados va a recibir de 35 a 40 minutos de audio, un análisis que hace Daniel sobre bueno, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y aparte un libro, que es el libro Unplugged, que está firmado, autografiado por Daniel Stulin, personalizado para usted, el que compre el pack. Son $295 y bueno, como ustedes saben, los libros de Daniel Stulin son realmente cotizados. Ahí el otro día comprobé casualmente en eBay uno de los libros, el primero de Club Bilderberg, en $5,000. Así que este viene autografiado, es tapa dura. Y bueno, ¿dónde puede adquirir esto? En vipwebinars.org, pero si quiere hacerlo mucho más simple, váyase al enlace que está en este video, está en los comentarios fijados y está en la descripción del video y usted se va allí. Y también, bueno, en todo caso, si quiere solamente el libro o si quiere solamente suscribirse al audio, también tiene esa posibilidad. Por ahí nos preguntaba Daniel, alguien aquí hace solo segundos, pasa que llegan tantas preguntas que uno las pierde, que si hubo audios el sábado 26, sí hubo, se enviaron el sábado 26 de diciembre, yo lo recibí. Todos los audios, sí, tenemos audio semanal, no paramos nunca. Todos los sábados sale el audio, sí. Si alguien no lo ha recibido porque lo miran la cuenta de, ¿cómo se llama? Lo correo no Sí. deseado,
o nos escriben a nosotros. De una cosa que quiero comentar el tema de este libro. Este libro no se puede comprar ni por Amazon ni por ninguna tienda. Es un libro personalizado de mis mejores reflexiones, cosas que publico, pero no a nivel público, sino a nivel privado, en el contexto del libro, porque mucha gente dice, es muy interesante lo que tú has dicho, me gustaría leerlo. Por ahí tenéis un libro, primero es tapa dura, cualquier tapa dura, en cualquier tienda, o sea, de cualquier libro, te cuesta 40, $45. Después es una edición limitada, es decir, hay solo 1000 ejemplares, no hay más y no habrá nunca más ni una copia. Y, o sea, numerada y firmada por mí a la persona. Entonces, estamos hablando de un valor infinitamente superior. Y en cuanto a los boletines, a la gente ahorran, si tú estás suscrito, que son $15 al mes, es decir, $3.50 por semana, es un precio de un café con leche. Tú tienes 40 minutos, 35, 40 minutos de audios hablados por mí de los acontecimientos más importantes de la semana y muchas de esas cosas, repito, después lo estamos viendo y necesito tú lo publicas en nuestra página. 4 o 5 meses más tarde, las cosas que llevaba comentando en junio, en julio, en agosto de este año van saliendo en los medios de comunicación. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Entonces tú estás, si dices, quiero este año preservar lo que tengo, no perderlo, por ahí tienes un aviso de antelación de 4 o 5 meses. De hecho, muchas veces, como cuando yo estaba comentando el tema del tema del turismo, que estaba muerto en septiembre del año 2018. Septiembre del año 2018. La gente se partía de la risa. Este es un loco, me decían. Bueno, ¿cómo vamos con el tema del turismo? Así es, totalmente parado. Y bueno, recuerden, esa información privilegiada, amigos. Yo tengo el privilegio de tener acceso a esos audios y bueno, realmente me han ayudado muchísimo, muchísimo. Bueno, saludos a todos los que nos ven, nos manda saludos a Armando de la Fuente, saludos a Daniel Stulin, Antonio Valdés, reciban mis saludos, agradecimiento por su trabajo. Daniel, por aquí te preguntan por el euro. ¿Qué va a pasar con el euro? Es buena pregunta. Vamos a ver. No sabemos el euro, es decir, la pregunta no es correcta. Es buena pregunta, pero no es correcta. Yo entiendo lo que quiere preguntar. Pero euro, ¿en qué sentido? ¿En relación a qué? ¿A rupee indio? ¿Al rublo? ¿Al dólar? ¿A cripto? ¿A qué? ¿Entiendes? Y esto también depende, ¿sabes? De la capacidad de Europa, que no es unida, es absolutamente desunida en ese sentido. No tiene una política común. Hemos visto con la salida de Inglaterra, y Europa pierde una cantidad, no me acuerdo cuántos miles de millones de dólares pierde al año. Entonces, el problema de Europa en este momento es la lucha, como yo comenté antes, de los dos modelos. Por un lado, liberales financistas con la bandera azul, con las estrellitas del liberalismo planetario que ya está en su lecho de muerte. Por otro lado, el grupo opositor, es decir, Europa de toda la vida y Europa de internacional negro, Europa de tierra y sangre, Europa de aristocracia vieja y Europa del Vaticano. Esta Europa está también buscando su lugar. Y dentro de esta Europa tú tienes Alemania, que tendrá que definirse como un proyecto independiente a nivel dentro de Europa y el motor de la economía, que va a trabajar con quién van a ser sus aliados, que va a ser China. Entonces, en este proyecto estamos viendo la unión, ¿okay?, de los dragones chinos y los tetones alemanes unidos con qué? Con la línea esquifa, es decir, los viejos pueblos de Rusia, de la estepa, ¿sabes? Y en este sentido podemos ir a volver a ver el nacionalsocialismo, porque al final los dos países, tanto China como Alemania, es esto. Y cuando la gente habla de China, dicen, no, China es comunista. ¿De dónde sacaron gente que China es comunista? Dicen, no, no, pone ahí el mausoleo en el Tiananmen, pero tú lees los jeroglíficos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaste una cosa tan estúpida? China no es país comunista. Lo que ponen los jeroglíficos, China es nacionalsocialismo. ¿Qué significa esto? Significa socialismo con la especificidad china. ¿Y esto qué es? Si lees los jeroglíficos, la traducción es la unión de los clanes unidos al trono de los antepasados, separados por los colores, principales colores que son azul, liberalismo, rojo, maoístas, comunistas y amarillo, nacionalsocialismo. En ese sentido, Xi Jinping es el dragón amarillo de los viejos clanes que lucharon y perdieron las dos guerras de opio en el siglo XIX contra los británicos. Y por esto, volviendo a la pregunta que parece inocua e inocente, ¿qué va a pasar con el euro? Tenemos que entenderlo dentro de estos contextos que nadie te va a explicar porque nadie lo entiende en este sentido, porque lo miran, ¿sabes? Desde la óptica dialéctica, ¿no? De ajedrez blanco-negro.
y no jugamos al ajedrez, lo expliqué muchas veces, jugamos otro juego. Este juego se llama Bridge. Hemos hecho un webinar que se llama Proyectos Globales, explicando cómo estos grandes proyectos globales supranacionales que no son países juegan en esta mesa metafórica del poder. Bueno, dos preguntas en uno. Martín Guillermo González nos dice, ¿puedes visualizar una fecha de cuándo será la quiebra del sistema bancario? Y nos pregunta también la amiga Ruth sobre el 2021, ¿subirá el oro? Jacqueline Palomino, ¿el oro va a subir en el 2021? Yo te cuento una cosa, es decir, si tú miras la cantidad de dinero que están imprimiendo, que repito, lo acabo de explicar al principio, que estamos hablando de billones, cantidades no vistas en la historia. ¿Sabes? ¿Y esto qué quiere decir? Que el único valor que tú vas a tener, que va a valer algo, es el oro. Si tú miras la diferencia, ¿no? El oro a dólar, desde el año 2000, es decir, a partir del siglo XXI, el dólar ha bajado 85%, y si volvemos a 15 de diciembre de 1971, de agosto, perdón, de 1971, o sea, el dólar ha bajado casi 99%, franco suizo ha bajado 72% y otras monedas han bajado casi también 98-99%, es decir, oro solo puede subir. Es decir, oro físico, y además la cantidad de oro físico en el mercado es limitada. Y oro siempre, a lo largo de la historia, los 5.000 años, siempre ha sido el valor, también valor de protección, valor de ahorro y valor de contra la inflación. Entonces, obviamente, hemos visto cómo ha subido. Los que me siguen durante muchos años, en el año 2005, 2006, no me acuerdo, cuando estaba comentando, cuando el oro estaba a 300 o 500 dólares, no me acuerdo. Estaba comentando que esto va a subir, subió a 1.500 o 1.600, luego bajó y ahora otra vez está subiendo. ¿Por qué bajó en los últimos meses? Porque oro, como, o sea, imagínate, tú vas a cenar, una cena de lujo, comes mucho y después necesitas digerir la comida antes de comer otra vez. Lo mismo pasó con el oro. Necesita digerir, procesar esta subida y después va a volver a subir otra vez. Es decir, oro solo puede subir. Si va a subir a 2.500 o 3.000 o 5 o 10, no lo sé, pero si tú lo miras a nivel histórico, por ejemplo, en el año 1980, el oro y la bolsa de Nueva York estaban 1-1. La bolsa de Dow Jones estaba en 850 puntos y el oro estaba en 850 dólares. Es decir, esto es, digamos, un ratio que podemos esperar este año o dentro de un año y medio o 2 años. Ahora, si tú miras al mercado, que ahora está en, no sé, 28, 29, 30 mil puntos, no tengo idea lo que es hoy, ni ayer no lo sigo porque me da igual. ¿Entiendes? Y el oro está a 1.800, vamos a decir 2.000. El ratio es 14 o 15-1. Es decir, si tú inviertes 10.000, tú puedes ganar 150.000 dentro de muy poco. La gente dice, sí, pero con Bitcoin puedo ganar más, pero detrás de Bitcoin no hay nada, hay humo. Yo también lo expliqué ad nauseam en detalle en los webinars, en los audios, que el proyecto no es el Bitcoin, sino ¿cómo se llama? El blockchain como proyecto. Que Bitcoin puede funcionar, sí, pero también hemos visto como Ripple, por ejemplo, bajó ¿por qué? Porque estamos viendo que es un sistema absolutamente dependiente de los dictados del sistema. Entonces, un proyecto como Bitcoin o Ethereum, de Litecoin o cualquiera de estos, en este momento no es factible. ¿Que va a ser factible en el futuro? No lo sabemos. Pero en este momento no es factible. La quiebra del sistema bancario. Yo creo que de aquí a finales de este año la gente puede decir, no, ya tú lo has dicho este año. O sea, la gente que dicen, la gente piensa, Antonio, que la quiebra significa que tú levantas un día y desapareció el sistema económico. Sí. Pero si tú vuelves a 1929, a la Gran Depresión, después de la quiebra de otoño de 1929, o sea, la verdadera quiebra, la Gran Depresión, llegó al año 1932. Es decir, no es un proceso que tardó un día y tú lo has visto los resultados. Claro. Lo mismo estamos viendo con la quiebra y la bajada sistémica que estamos Es viendo. que la gente ve la película, Daniel, como una película, como Hollywood. Es decir, Sí, pero en la película tú necesitas en 1 hora y media claro. tener el efecto de la quiebra y las consecuencias, porque si no, no hay película. Exacto. Pero ¿Entiendes? a lo que voy es a eso, que la gente cree que se para un día y leen los titulares del periódico, quebró el sistema bancario. Esto es un proceso que va generando poco a poco síntomas y hay gente que se da cuenta y gente que no se da cuenta, ¿no?
Pero, Mira, Antonio, lo que empezó en el año 2008, es decir, si miramos estos últimos 20 años, en el año 2000 tuvimos la burbuja de .com. Después llegó el 11 de septiembre como, digamos, la primera parte de esta última fase, de estos últimos 20 años que estamos viviendo, de este ciclo de 80 años, que es el ciclo de Estados Unidos como país. Y después, en 2008, llegó la crisis. Lo llamaron crisis ¿cómo se llama?, de subprime, crisis de Lehman Brothers. No era subprime Lehman Brothers, era primer aviso de la quiebra definitiva que estamos viendo en este momento. ¿Por qué? También lo expliqué muchas veces, el tema del límite de crecimiento dentro de un modelo económico. La gente me puede decir, no, es que no hay límite porque hay muchas partes del mundo que todavía están subdesarrolladas. También es cierto, también lo hemos explicado. Tú puedes hablar de gran parte de la India, puedes hablar de gran parte de China. China es 1,5 o 2 mil millones de personas, se sabe cuántos son. Pero dentro de estos 1.500 millones de personas, tú tienes 150 que viven dentro del quinto tecnoparadigma, es decir, estamos hablando de las grandes ciudades de China industrializados. Tú tienes 300 millones que viven como clase media dentro del cuarto tecnoparadigma, es decir, industrial, y tú tienes 1.000 millones de chinos que viven usando la tecnología de agricultura del siglo XIX. Es decir, por mucho que pueden tener es una bicicleta y un palo para cavar un agujero. Estos viven de eso. Y tú tienes toda África, que es 1.500 millones de personas, o 1.000, no sé cuántas son, nadie sabe. Pero al final, entre India, China y África, tú tienes 3.500 o 4.000 millones de personas. Absolutamente cierto, tienes zonas para crecer o mejorar. Pero eso tarda tiempo. Eso la gente también tiene que entender. Cuando yo estoy hablando del límite de crecimiento, no soy a favor de maestros, todo lo contrario. Soy a favor del desarrollo tecnológico industrial del ser humano usando nuestra chispa divina de la razón para mejorar nuestra prestación por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza. Pero dicho eso, yo también entiendo que para desarrollar un continente subdesarrollado como África o gran parte de India o China, necesitas invertir muchísimo en los colegios, las escuelas, en la infraestructura, en redes de comunicación, en trenes de levitación magnética, etcétera, etcétera. Esto tarda tiempo, esto no se hace de un día para el otro. Esto puede tardar 2 o 3 generaciones, que son 50, 60 años. Y además tienes que asegurarte que los niños que nacen en nuestros países y no les abortan y no mueren por la falta de higiene, falta de sistemas sanitarios, etcétera. Estos niños, o sea, crezcan en un ambiente sano, no en un ambiente donde están en la calle o se convierten en terroristas o drogadictos o drogodependientes. Entonces, estos niños tienen que crecer, ir al colegio, tú tienes que construir escuelas, colegios, universidades, centros de estudios. Y estos niños tienen que no irse a vivir en otros países como Estados Unidos, porque en este momento, fíjate, en Estados Unidos, o sea, hablando de esta crisis sistémica, ellos no tienen suficiente gente con capacidad intelectual. Todo lo que están haciendo es como un aspirador, están aspirando las personas de otros países. Y cuando muchas veces hablamos de la educación soviética o legado de la Unión Soviética, o sea, muchos de los grandes programadores son ex-soviéticos, matemáticos, físicos, químicos, que han emigrado a Estados Unidos, pero no son americanos. Nacieron y crecieron, estudiaron ahí. ¿Entiendes? Entonces nosotros perdimos a esa gente, pero no es que los americanos lo hicieron crecer por su sistema educativo, porque el sistema educativo en gran parte es basura. Entonces, en África hay que asegurarse que esa gente pueden ir a estudiar ahí. Esto significa traer grandes educadores de otras partes del mundo, darles lo necesario para que ellos se queden. ¿Me explico? Y esto es muy complicado. Y como la élite entiende que esto tarda mucho, entonces si tú no tienes tiempo para construir la otra alternativa, es decir, hablando de cara cruz de la moneda, es destruir. Y justo lo que estamos viendo, están destruyendo, desmontando el sistema a nivel planetario. Entonces, pero claro, para que tú a nivel título personal, como una persona, padre de la familia, para hacer planes y entender cómo va algo, para poder invertir, para poder comprar, para poder planificar, tú tienes que entender estas tendencias a nivel mundial. No es suficiente leer Wall Street Journal o la portada de algún medio, estás suscrito a una página de internet. Tienes que entender desde una óptica mucho más arriba cómo todos esos elementos se encajan. Por eso cuando tú me estás hablando, pregunta por el tema del dólar o de Europa o no sé qué, tenemos que entenderlo dentro de este concepto del límite de crecimiento. Y como no hay un modelo económico, no existe alternativo, porque también lo he explicado muchas veces, que lo que estamos viendo hoy en día
O sea, solo ha habido dos estancias en los últimos 2000 años donde ha habido algo parecido. Es decir, la primera vez entre los siglos 4 y 6, cuando murió el Imperio Romano y apareció el feudalismo, no en el siglo 4 o siglo 5 o siglo 6, sino con el tiempo, esto también tarda. Y después, entre los siglos 16 y 17, cuando murió el feudalismo y apareció el capitalismo en su forma moderna, que ahora está en su lecho de muerte. Bueno, ya llegamos a la media hora de entrevista. Vamos a hacer una sola pregunta más para Daniel, que bueno, ya está concediéndonos este 31 de diciembre, la última entrevista del año, pero no sin antes, bueno, invitarlos a que entren a vipwebinars.org o simplemente al link que está en este video, tanto en la descripción del video como en el comentario fijado, y es un pack muy interesante de un año de audio ya exclusivo, Daniel Stulin, información privilegiada, garantizada para usted un año, y su libro Unplugged, firmado, tapadura y firmado personalizado. Solamente 1000 copias se van a imprimir de este libro. Así que lo tiene allí. A la gente que pregunta necedades, bueno, es información privilegiada. Es información privilegiada para que usted tome decisiones en el futuro. Daniel, mucha gente nos ve desde México, muchísima gente te sigue desde México. Ya para terminar, nos pregunta Cristian Contreras Espinosa, ¿quién está realmente detrás de AMLO? ¿Qué podemos esperar de AMLO? De Andrés Manuel López Obrador. Otra vez, la pregunta es un poco clara. ¿En qué sentido? ¿Esperar de qué? ¿En qué sentido? ¿En sentido a nivel político? AMLO obviamente tiene gente que está dentro de su proyecto y que son liberales financistas. Pero lo mismo se puede decir por Trump, por Putin o por Xi Jinping. La lucha es eterna y continua entre los dos modelos. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador es el presidente por primera vez en los últimos 100 años, que está buscando manera de construir un proyecto alternativo a este liberalismo planetario que siempre ha sido los dos principales partidos de PRIAM, ¿no? del país. Entonces, la crítica feroz que estamos viendo de la derecha, ¿sabes? No es porque Andrés Manuel es malo, sino porque Andrés Manuel con su presidencia y con su adhesión férrea sobre todo anticorrupción, está quitando muchas fuentes de financiación a estos liberales financistas que con mucho gusto vendían al país a los intereses extranjeros. Y estos medios de comunicación, que lo mismo estamos viendo en Estados Unidos, que en Rusia, que en China, que en México, la gran parte de los medios de comunicación de masa son absolutamente antinacionalistas. Son a favor del liberalismo planetario, porque, repito, el liberalismo es un concepto planetario basado en un modelo de expansión infinita en un espacio que el planeta Tierra, que es un espacio infinito, que como no puedes hacerlo, tienes que vivir a costa de alguien. Y como esa gente, Andrés Manuel, está quitando las fuentes de financiación, no pueden vivir a costa del Estado. Obviamente están criticando porque está quitando su dinero. Y lo mismo estamos viendo en Rusia con Putin, lo mismo estamos viendo en China con Xi Jinping. Y no quiero decir que Andrés Manuel, desde mi óptica, tal vez no comete errores, hay cosas que yo haría de forma distinta. Pero también es cierto, yo no tengo acceso ni milisísima parte de la información que tendría un presidente de mi país o de México o de cualquier otro. Pero yo estoy absolutamente en el campo de Andrés Manuel, absolutamente a favor de todo lo que está haciendo. En ese sentido, creo que Andrés Manuel, la política que sigue, date cuenta, y la relación con Estados Unidos, Trump ha valorado, o quizás no es la palabra, ha respetado a muy pocos líderes. Hemos visto el trato con el primer ministro de Canadá, el desprecio total, y con razones obvias también, es una especie de parte del imperio, o primer ministro de Inglaterra, o de Francia, o de España, o de OTAN, o de G7, con desprecio total a esa gente, por razones que podemos entender porque es un proyecto alternativo. Y sin embargo, Andrés Manuel siempre trata con muchísimo respeto. Obviamente no es miedo, sino respeto. Entonces, en ese sentido, la política de Andrés Manuel es la política correcta. Hay cosas, repito, que no estoy de acuerdo, pero es lo de menos. Yo soy político y tampoco estoy para criticar la política de Andrés Manuel López Obrador, pero estoy muy feliz con todo lo que está haciendo como un extranjero, ¿no? Viéndola de fuera y como alguien que entiende de geopolítica y de política conceptual. Me parece sus decisiones son muy acertadas. Y yo te apoyo ahí, Daniel, también estoy en México y me da mucho orgullo que, bueno, no sé si lo leíste, pero está entre los 12 presidentes mejor vistos en el mundo.
a nivel de aceptación. Estamos hablando de los países del primer mundo y Andrés Manuel está en esos 12. Y además, cuando veo cosas como que me dicen que no construya la refinería y la voy a construir, eso me da mucha alegría y esperanza, porque un presidente que quiere hacer su refinería quiere decir que quiere tener producción en su país de combustible para su gente, combustible más barato, ¿no? Date cuenta de una cosa, que el valor principal de México como país no está ni siquiera en sus recursos naturales, que son amplios, o su posición geográfica, que es también privilegiada. Tú estás entre los dos mares o dos océanos, ¿sabes? Estás a la entrada de América Latina a América del Norte y tu vecino es Estados Unidos con todas ventajas y obviamente desventajas. Sino porque Andrés Manuel por primera vez está um, dirigiendo una política nacional cuyo objetivo es aumentar el valor principal del país, cuál es la juventud. Hay más de 50 millones de jóvenes en México. Esta juventud necesita una dirección, necesita razón de ser, necesita estudiar, eso es el futuro de la patria. Entonces, si antes los presidentes anteriores miraban a esa gente como mano de obra barata, como camareros y azafatas y limpiadores de cuartos de baño, México no es eso. Esa gente no quiere ser sin ningún tipo de desprecio hacia cualquier tipo de ocupación, sino para ser científicos, para ser astrofísicos, nucleares. Por ejemplo, en NASA, tienes la tercera parte de los ingenieros de NASA nacieron en México o son descendientes de mexicanos. O sea, esto te dice muchísimo. Esto es la capacidad intelectual de esta juventud. De estos 50 millones más, 50, no sé, 2 me parece, millones de jóvenes en México, es la fuerza del futuro del país. Y esto hay que darle a esa gente la educación de primera y hay universidades de primerísima, como UNAM, por ejemplo, en la Ciudad de México, Monterrey, ¿sabes? De tecnológica, que es número 43, si no me equivoco, a nivel mundial, a nivel de tecnología. Entonces, es decir, o sea, esa gente es el futuro. Dentro de este nuevo mundo del sexto tecnoparadigma están más que, ¿sabes?, calificadas para ser los principales países en este nuevo mundo donde estamos entrando, ¿sabes?, dentro de 2 años. Jacqueline Palomino nos dice, gracias, ¿cómo puedo obtener el paquete? Bueno, les explicaba, querida Jacqueline, en el link de este video, en la descripción, tienes el link o en el comentario fijado. Y Adelgazar Now nos pregunta varias veces sobre invertir en un canal YouTube. Escríbeme, Adelgazar Now, escríbeme a mi Twitter, que es @AntonioValdez, un mensaje, y con gusto te doy, nos preguntas si invertir en un canal YouTube es una buena inversión. Yo te puedo ayudar dándote una idea de ese tema, ¿no? Porque, bueno, tengo años trabajando en ese sentido. Con gusto te doy mi visión sobre el tema. Entonces, bueno, Daniel, estamos por despedir. Hay una sola pregunta que quedó al aire que tiene que ver, Daniel, ¿tú has visualizado un cambio digamos, en los próximos años, teniendo en cuenta que hay un cambio al sexto tecnoparadigma, hay un reseteo mundial y el COVID como una excusa perfecta para ir hacia otra dimensión, digamos, desde el punto de vista de la producción? ¿Ya tú visualizaste el paso a otra fuente energética? Es decir, ya del petróleo ir a otro, ¿eso ya lo tienen pensado? ¿Dejar de depender del petróleo e ir a otra fuente energética? Mira, es un tema interesante, no hay tiempo para explicarlo detalle, pero lo expliqué incluso en mi libro que salió hace 8 o 9 años sobre el transhumanismo, que en español se llama Club de los Inmortales, y para los angloparlantes tiene un título mucho más interesante sobre transhumanismo, ¿no? Transevolution, the Coming Age of Human Deconstruction, es decir, la edad de la deconstrucción humana. Y entonces... es decir, tenemos que ir subiendo a nivel de densidad energética cada vez más alto. Entonces hemos ido de madera, de carbón, después tenemos energía de petróleo, energía nuclear, fusión, fisión, etc. Y después, es decir, una de las razones de por qué el ser humano está creando este proyecto, ¿no? de proyecto de 3 generaciones, Tierra, Luna, Marte, es porque en la Luna tú tienes un recurso energético maravilloso que se llama helio 3, que es un isótopo, que a nivel de capacidad de densidad energética es infinitamente superior a cualquiera que estamos usando ahora, mucho más limpia, mucho más barata y mucho más duradera, solo en la superficie de la Luna porque es el cuerpo celeste más cercano a nosotros. Tú tienes suficiente para casi 2.000 o 2.500 años del uso energético en la Tierra. Entonces, si tú estás creando un proyecto civilizatorio, es decir, Tierra, Luna, Marte,
Es decir, de aquí a Marte, de planeta Tierra a Marte, es un trayecto de 300, no sé, no me acuerdo cuántos, 300 algo días. Es decir, si tú llegas ahí, vas a llegar con un gelatina con ojos, porque es el problema de gravitación. Entonces, lo que tú necesitas es empezar a crear bases en la Luna, que es problema de infraestructura. Entonces, en ese sentido, también hablamos y explicamos a la gente los proyectos donde tú puedes invertir. No invertir en Banco Santander o algún banco parasitario, por ahí, sino invertir en valores en las bolsas de proyectos que creen, ¿sabes? Las bases o la base de esto, el futuro civilizatorio en el espacio. Hay empresas que dedican a minería de asteroides, a crear módulos en la Luna, etc. Entonces, estas son cosas donde yo invierto mi dinero, por ejemplo, porque yo invierto en cosas que mejoran la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza, aquí o sea en el espacio. Entonces, todo ese tipo de proyectos, sí, en la energía alternativa, claro que sí, lo tenemos en la Luna, al alcance. Es cuestión de llegar a construir bases y empezar a traer, por un lado, al planeta Tierra y por otro lado, usar esta energía para irnos más allá al Marte. Entonces, usando esta energía o fuerza de propulsión de la Luna, podemos llegar al Marte en una semana. ¿Entiendes? Es la diferencia. Así es. Arroba Stulin Daniel, el Twitter de, Stulin, de Daniel Stulin, síganlo, ahí es una permanente fuente de información importante. Y bueno, Adelio Acosta, Adelio, amigo, tómate un té, hermano, un té para que ya es fin de año. Daniel, te mando fuerte abrazo y bueno, un saludo ya para nuestros usuarios y un mensaje de esperanza. Vamos a ver, la élite llevan miles de años tratando de subyugar al ser humano y aquí seguimos. Obviamente la situación es complicada, pero nosotros vamos a ganar, porque el ser humano, nuestra capacidad de supervivencia, capacidad de lucha, ¿sabes? Esa gente no lo puede entender porque no creen en nada, son satánicos, satanistas. Nosotros sí tenemos un futuro. Entonces va a ser complicado, si no todos vamos a salir adelante, pero civilización, la humanidad con el concepto, con esta chispa divina de la razón, sobre todo los que creemos en Dios, creemos en el futuro, creemos en el poder, ¿no? Es supranacional que no tiene que ver con lo que está en el espacio, en planeta Tierra. Nosotros vamos a ganar, de eso no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda. Por eso no hay que tener miedo, hay que pensar, hay que enfrentarlo. Miedo te paraliza. Y las reacciones que estamos viendo, Antonio, muchas veces, reacciones absurdas, que no tienen ni pie ni cabeza, es porque la gente está paralizada por el miedo. Entonces, no, miedo no. Es la hora de que nosotros, los seres humanos, los verdaderos seres humanos, no esta banda de consumidores, nos levantamos y empezamos a decir, yo estoy aquí y nosotros lo vamos a ganar. Así es. Fabiola Villarreal, feliz y bendecido año 2021 para Antonio y Stulin y sus familias. Gracias por su trabajo. Gracias a ti, Fabiola, y a todos los que nos vieron y nos escucharon. El mensaje de eso, pues, de esperanza, de fe, pero estar preparados, como dice Daniel. Y bueno, y no creerse que la película pasa de un día para otro, ¿no? No, porque no, ya viene el derrumbe. No, esto es un proceso, amigo. Daniel lo que hace es darle información conceptual para que usted se arme de valor y se prepare. Y no lo agarre esto, digamos, con los pies flojos allí, ¿no? Y ya termina usted perdiendo todo. Así que prepárese, para eso está este espacio y las entrevistas con Daniel Stulin, entre otras cosas, su Twitter y toda la información que va poniendo gratis en su canal YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, gracias por estar ahí. Feliz año a todos. Gracias, Daniel. Y seguimos conectados. Gracias, Daniel. Absolutamente. Venga, un abrazo a todos. Chao. Chao.